Vamos a saludar con nuestro invitado, el doctor Francisco Morán Peña, rector de la Universidad de Guayaquil. Con él vamos a hablar sobre el proyecto de ley orgánica de educación superior. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días con todos los amigos de Ecuador en Directo. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven por los medios digitales. Aquí dispuesto para contestar todas sus preguntas desde la Universidad de Guayaquil. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Doctor, el proyecto de ley de reforma de educación superior a la LOES que presentó el gobierno o el presidente Guillermo Lasso es un proyecto de ley, de acuerdo a lo que hemos escuchado al propio presidente, que se basa en la autonomía de las universidades. ¿Hasta qué punto es verdad esto que nos dice el presidente de la República? Autonomía significa que ustedes van a tener poder de decisión de la parte académica, aparte de tener los recursos para que ustedes puedan invertir en proyectos de crear nuevas facultades o extensiones para las universidades. Sí, bueno, el proceso que se ha llevado por parte del gobierno en cuanto a la propuesta que en principio hizo para la reforma de la LOES, comenzó bien, creo yo. Hay unas buenas intenciones. Nosotros como universidad propusimos también un reglamento, hicimos un proyecto de reforma de la LOES también como Universidad de Guayaquil, con los gremios de aquí, y obviamente aprobado por el Consejo Universitario y fue entregado a los diferentes estamentos, universidades, la CENESID, CASES, a las diferentes bancadas de los asambleístas para que conozcan el sentir de la Universidad de Guayaquil y que puedan también colaborar con la Universidad Ecuatoriana en cuanto a las posturas que tenemos como universidad. Obviamente, en este caso de la Universidad de Guayaquil, nosotros nos hemos reunido prácticamente con todas las bancadas de la Asamblea, porque tenemos la suerte de que esta universidad tiene hijos en todas las bancadas y eso nos ha abierto bastante el espectro para que escuchen a la Universidad de Guayaquil en el planteamiento de estas reformas. Si bien es cierto, el señor presidente de la República planteó su proyecto de reforma de ley con 9 artículos, nosotros como Universidad de Guayaquil planteamos 52 reformas. Y obviamente en la Asamblea conocemos que hay 10 proyectos de ley en este momento y tal vez 5 más, que el momento que ya comienza el debate tendremos casi aproximadamente 15 proyectos de reforma a la LOES. Conozco también que el día de hoy nos invitaron a Quito para poder socializar todos estos proyectos. Nosotros como universidad hemos enviado un delegado. El delegado es la persona que estuvo encargada aquí de la comisión ocasional para el proyecto de reforma a la LOES de la Universidad de Guayaquil. En este momento está en Quito haciendo obviamente la participación. Y de ahí obviamente lo importante es, como decía, ¿no?, la autonomía en el sentido práctico, académico, administrativo, financiero. No estamos buscando que no se nos controlen. Yo siempre digo que tengan cuidado. Las personas pueden pensar que las universidades no queremos que nos controlen. Eso no es autonomía. Nuestra autonomía es la parte académica, financiera, administrativa. Los controles que tienen las universidades del país, todas, deben mantenerse, lo que es la Contraloría, el CASES, CES, CENESIC, todos ellos tienen ciertos tipos de control para las universidades ecuatorianas y deben mantenerse. Lo que decimos es que dejen a las universidades que en la parte académica se desarrollen. Bien lo decían, crear facultades, crear carreras nuevas. Lo hace la universidad, pero en este momento hay que pedir permiso al CES y otros organismos, incluso a veces hasta la Contraloría está observando estos procesos académicos que no permiten continuar correctamente el funcionamiento de una universidad que sí debe tener autonomía académica. Y al final tenemos carreras represadas en el CES, en el Consejo de Educación Superior, que por mandato de ley, obviamente, ellos tienen allá represada casi 500 carreras, que fue lo que dijo en algún momento el máster Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESID, que las universidades estamos tratando de llevar las nuevas ofertas académicas, pero se detienen en el CES porque ahí hay muchas carreras, obviamente, de todas las universidades del país que están esperando su turno para salir.
Entonces, lo que creemos nosotros es que ya ese paso de que enviar al CES, al Consejo de Educación Superior, las carreras creadas o facultades o todos los proyectos que vamos desarrollando como universidad a nivel académico ya no deben pasar por el CES, deben quedarse en la Universidad Ecuatoriana y obviamente la universidad es la que la tiene que desarrollarlo por medio de su consejo universitario. Y de ahí los controles normales. Cuando la carrera esté andando, podrá venir el CEL, el CARCE, la Contraloría a revisar todo lo que es la documentación normal, pero que permitan que la oferta académica sea nueva, o sea, que eso es lo que nosotros queremos como universidad y que no controlen mucho la parte académica en sentido de que permitan el desarrollo rápido de la oferta académica, ¿no? O sea, más o menos esto es lo que nosotros necesitamos y hay cuestiones de extensión que también estamos proponiendo que no estaba en la propuesta del señor presidente y que nosotros como Universidad de Guayaquil creemos que es importante para el desarrollo de un país que la educación superior tenga contexto de la localidad donde se necesitan los profesionales. Por eso es importante también las extensiones universitarias, que en la actualidad es complicado porque solo se pueden realizar en provincias donde no hay universidades matrices, pues, ¿no? Doctor, en el tema de designación de autoridades en las universidades, en el caso de decanos y subdecanos, ¿se ha considerado tal vez de que vuelvan a ser electas estas autoridades como eran antes? En una de las propuestas que hace la Universidad de Guayaquil en su reglamento, el que nosotros enviamos en todo caso también como propuesta a reforma de la LOES, pedimos que primero que el rector, desde que tenga una maestría, pueda ser candidato a rector. Soy de los que piensan que para administrar una universidad con una maestría es suficiente si tiene la experticia académica educativa, obviamente, y que el PhD, llamado así, doctorado en todo caso, un doctorado, no significa que uno sea un buen administrador en el área académica educativa. O sea, no asegura. Entonces, para mí, yo creo que por ahí primero lo que pusimos nosotros es que sea desde máster y si quieren ser PhD, al final la universidad, sus amigos, los compañeros son los que van a elegir al rector. Si quieren un máster, será un máster. Si quieren un PhD, será un PhD en cuanto a rector. En cuanto a decanos, también está en nuestra propuesta de reforma de la LOES que los decanos deben ser elegidos por su comunidad. Ahora, eso queda como opción de cada universidad. Es decir, la universidad tiene que decir en sus estatutos, ahí viene la autonomía, que cada universidad decida si quieren un máster, un PhD en diferentes puestos, reforman su estatuto y así será. Pues, ¿no? Nosotros creemos en esa parte muy democrática, la Universidad de Guayaquil siempre la tuvo, y justo cuando no la tuvo es que ha tenido tantos problemas. Pues, ¿no? O sea, estamos hablando de que no existe elección de decanos, desde el 2011 en adelante, 2010 en adelante, la universidad sufrió muchos problemas, ¿no? Una universidad que necesita mucha democracia es esta universidad. Bueno, yo también pienso igual, doctor. Tal vez se ha considerado a los obreros, empleados, devolverle ese porcentaje de participación que tenían antes y que elijan a los delegados que van al OCAS, porque tengo entendido que en la universidad, por lo menos en la Universidad de Guayaquil, pues el porcentaje de representación del voto, tanto de los empleados como los trabajadores, es mínimo. Sí, en la última reforma al estatuto lo habían minimizado prácticamente creo que al 2%, si no mal recuerdo, que era el mínimo que solicitaba la ley. Nosotros en uno de los reglamentos que colaboramos también, porque en una de las propuestas de reforma de la LOE es porque recuerdo que algunos asambleístas de diferentes bancadas nos también se acercaron para revisar nuestros documentos en cuanto a la reforma de la LOES. En uno de ellos, no recuerdo bien en cuál fue, de qué bancada fue, de los proyectos que se enviaron, solicitamos que sea el 15% de participación. Ahorita está en el 2% en la Universidad de Guayaquil, que es muy poco, y en la ley dice máximo hasta el 5%, si no mal recuerdo. Estamos pidiendo que sea por lo menos el 15%, ¿no? Que es lo que creemos que sí se podría tener una buena representatividad por parte del personal administrativo y de servicio que ahorita es mínimo en esta universidad, el 2%. Doctor, en el tema presupuesto, la Universidad de Guayaquil también me imagino que ha recibido
un recorte de parte del Ministerio de Finanzas. ¿Cuánto es ese recorte que ha recibido la Universidad de Guayaquil para este año? La Universidad de Guayaquil, sí, estoy hablando ya de este año, no voy a hablar del 2022, voy a hablar del 2021 en todo caso, porque en este año nos vimos con una sorpresa hace unos 15 o 20 días, no me recuerdo bien los días, pero pueden ser unos 20 días a la final. Revisando nuestro departamento financiero, el EasyHep, que es el software, digamos así, para que la gente entienda, donde nosotros podemos ver el movimiento financiero que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la universidad, en este caso la Universidad de Guayaquil, se pudo observar que había una disminución en el caso de la Universidad de Guayaquil de 9 millones de dólares, 9.2 millones y después en cambio de 4 millones aproximadamente de dólares. En todo caso, nosotros el día de ayer enviamos un equipo técnico a Quito, hemos estado conversando con el gobernador saliente ya en este momento sobre estos asuntos de la parte de economía de la universidad. Estos rubros no están aprobados, simplemente se reflejan todavía ahí y estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, la CNCIT, que son los que manejan los presupuestos de las universidades. Y bueno, ayer tuvimos un acercamiento, estamos buscando la forma de superar supuestamente esta disminución que se pretende hacer, por lo menos en la Universidad de Guayaquil. De lo que entiendo, a todas las universidades les quieren hacer una disminución este año. No estoy hablando del próximo año, estoy hablando de ahora. Entonces, en estas conversaciones nos encontramos ahora. Entonces, en estos días sabremos en qué termina, pero nosotros obviamente hasta ahora estamos al día en todo, tenemos todo lo que son sueldos, por lo menos de docentes y todo, está siendo pagado al día. Por ahí no hemos tenido ningún problema, ya en firme estamos todos al día. ¿En qué le va a afectar ese recorte presupuestario a la Universidad de Guayaquil, señor rector? Si se hace el recorte, porque no se ha hecho todavía, si se hace, obviamente eso está puesto en la partida de LOES, es decir, en contrataciones docentes. Esto quiere decir que podría afectar a las contrataciones docentes que nosotros, y administrativos al final también, que tienen funciones académicas, jerárquicas académicas. Nosotros estamos ampliando en este momento nuestro personal, porque recuerden que cuando comenzó la pandemia, nosotros tenemos casi 4.700 y algo de trabajadores, empleados, profesores, administrativos, y en la actualidad tenemos 4.300, es decir, ya con el desarrollo poco a poco, llegando a la normalidad, deberíamos tener más o menos esa cantidad de profesores administrativos y de servicio, llegar a 4.700. Estamos todavía casi a 400 personas de la normalidad cuando ya comencemos a trabajar, obviamente con estudiantes en aulas, laboratorios de manera presencial. Sí nos podría representar obviamente una molestia porque tendríamos que pagar a este personal porque estamos viendo que ya pronto llegaremos a la normalidad y necesitaremos volver a ese nivel que teníamos de personal académico y administrativo en la universidad. Correcto, estamos dialogando con el doctor Francisco Morán Peña, rector de la Universidad de Guayaquil. Doctor, tengo varios mensajes de jubilados de la Universidad de Guayaquil que están diciendo que cuando se soluciona el problema de sus pagos por la jubilación complementaria o la jubilación patronal, creo que es ahora. Sí, bueno, yo siempre digo, y este es uno de los ejemplos de cuando se hacen malas políticas o eligen mal un asambleísta, nosotros elegimos mal, tenemos malas leyes. La verdad es que las leyes que tiene la educación ecuatoriana, sobre todo la educación superior, son pésimas porque se enredan en una cantidad de marañas legales, normativas, reglamentos, una ley cruzada con otra. Y esta es una de las cosas por qué no puede tener autonomía en las universidades, porque dependemos de cientos de normas, de reglamentos, de leyes,
que a veces no permiten la claridad para una administración eficiente y hace que se enreden de procesos. Y este es un caso bien claro en el caso de los jubilados, ¿no? Las universidades ecuatorianas, aparte de ser academia, somos también una especie de banco, cuando eso no debería ser así. Ese tipo de trabajo debería hacerlo la CNCIG o el Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces, al darle esa carga a las universidades, tenemos que obviamente tener un personal calificado para este tipo de procesos. La Universidad de Guayaquil, y yo lo digo y lo repito, estamos al día en todo. Lo que no podemos nosotros como universidad es tener dinero, porque el dinero depende de la cuenta única del Estado, no de la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil es una institución pública. Todos los procesos que tenemos al momento, por lo menos desde que yo soy rector, se han pagado en complementarias 9.1 millones de dólares. O sea, 9 millones de dólares se han pagado en pensión complementaria en 328 nuevos procesos desde que soy rector. Y se sigue pagando, pero no es la plata de la universidad, recuerden esto, es la plata que viene de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de los fondos públicos. Lo que hace la universidad son trámites, documentación que le toca hacer y entregar al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas es la que al final decide si entregar o no esos recursos. Entonces, la universidad está ahí baldía. Por eso le decía, ¿por qué la universidad tiene que estar haciendo de intermediario de estos actos cuando debería ser directamente el Ministerio de Finanzas quien coja esa responsabilidad? Si ellos son los que reparten los recursos, al igual que la CNCI los presupuestos. Y las universidades, hablo aquí en general, todas las universidades que tenemos, que funcionamos prácticamente de esta manera. Yo le hago una consulta. Perdón que le interrumpa. Le hago una consulta. Le hago una consulta, perdón que le interrumpa. ¿Qué pasa cuando termina el ejercicio fiscal y hay recursos dentro de la cuenta de la Universidad de Guayaquil? Por decir, hay tal vez 10 millones de dólares que no se ejecutan o que no se lograron usar porque el presupuesto llegó atrasado o alguna cosa. Esos recursos no se los puede utilizar, tal vez pedir una autorización al Ministerio de Finanzas y solucionar problemas de docentes, trabajadores que tienen. Yo conozco un caso de un trabajador que tiene desde el año 2013 que no logra cobrar su jubilación complementaria o su jubilación patronal. ¿No se podría usar esos recursos pidiendo una autorización? Bueno, lo que tengo entendido a nivel de nosotros, por lo menos estamos al día, como les decía, en lo que es pagos de todo lo que son pensiones complementarias. Conozco que hay interpuestos, que regreso a lo mismo, la cantidad de normativas que hay aquí hace que cuando uno se jubile, y al final me va a tocar también hacer lo mismo a mí, buscar la forma de que se retribuya lo que uno ha hecho por la universidad, pero haber tantas normas legales, muchos procesos que incluso la Contraloría los observa y no permite que sea uno ágil. Incluso la universidad, cuando ya está haciendo algo ágil, viene a la Contraloría y le recomienda algo y hace que los procesos se vuelvan más lentos. Entonces sí hay los recursos. En el caso nuestro, ya le digo, no es cuestión de que la universidad tenga recursos o no, porque es el Ministerio de Economía y Finanzas que debe entregarlos. Es decir, les pongo un ejemplo, si hoy día aparece una sentencia donde la universidad debe pagar 30 millones de dólares, que hay por ahí un juicio de esos, de 30 millones de dólares, esos 30 millones de dólares no lo tiene que pagar la universidad, lo tiene que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas con fondos públicos. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, señores Ministerio de Finanzas, hay una sentencia judicial, esto no puede ir, obviamente, no se puede ver planificado porque es una sentencia, y se le entrega al Ministerio de Finanzas y ellos son los que tienen que conseguir los fondos. Entonces, a veces la gente no entiende que esta es una institución pública y deben entenderlo, el dinero no es que se ahorra. Cuando ya no se utiliza un recurso, sigue en la cuenta única del Estado. Y solo en el caso de que se esté ejecutando algo, se queda para el siguiente presupuesto. Entonces, esto tienen que entenderlo, esto es legislación pública y lamentablemente hay que cumplir no solamente los reglamentos, también las recomendaciones que hace la Contraloría. Y por eso les decía, en lo nuestro estamos al día. De ahí pueden haber juicios o puede haber algún tipo de
de pago que no se dé, no es por la universidad, es por lo que les estoy diciendo. El Ministerio de Economía y Finanzas debe responder obviamente inmediatamente a todo lo que se solicita, hacer los pagos y no tendríamos problemas. ¿Esas sentencias se han cumplido? Disculpe. Cuando ha habido sentencias, ¿se han cumplido con esa sentencia de pago inmediato? Sí, porque se las cumple, tanto así que si no se las cumpliese, el primero que votan es al rector, pues, claro, por incumplir la sentencia. Doctor, en otro tema, ¿cómo va a ser la universidad para aumentar los cupos? Porque el gobierno está pidiendo a todas las universidades que aumenten los cupos e incluso ha dicho que se ha aumentado el presupuesto a las universidades. El presupuesto de las universidades debería aumentarse, por supuesto, si no lo entendí bien, pero a ver, en el caso de la universidad... El gobierno está pidiendo que se aumente, perdón que le interrumpa nuevamente, el gobierno está pidiendo que se aumenten los cupos en las universidades porque él hizo una propuesta en campaña que todos los estudiantes, todos los que no podían ir a la universidad tendrán el espacio en las universidades públicas, pero lamentablemente hasta el momento no se ha podido cumplir porque primero se necesitan recursos. Si no hay recursos es difícil que pueda abrirse las puertas a todas las universidades y que se pueda cumplir con todos los aspirantes. Eso es lo difícil. Sí, y el gobierno está quitando recursos. Con el audio, por eso que ya entendí la pregunta. Sí, miren, la Universidad Ecuatoriana necesita recursos para entrar obviamente a la presencialidad. Nosotros creemos que la solución para aumentar el cupo no está en las carreras presenciales de manera inmediata porque no tenemos la infraestructura para soportar más de lo que ya tenemos, pero si se aplican las modalidades de estudio, la ley ecuatoriana tiene 5 modalidades de estudio. La presencial, que es la normal, que todos los días la hacemos de lunes a viernes. Hay una modalidad que se llama semipresencial, que es sábado y domingo, que lo podríamos hacer fácilmente como institución. Yo creo que ahí está la parte de la autonomía que nos permitan a nosotros crear las modalidades de estudio con estas carreras que sean sábado y domingo, y las universidades podríamos aumentar obviamente la cantidad de cupos en las modalidades que no sean presencial. Puede ser también en línea, dual o distancia pura, pero en semipresencial podríamos usarlo los sábados y domingos. Esta universidad tiene una grata experiencia, tuvo casi más de 40.000 estudiantes solamente en semipresencial. Y como usted también dice, una vez que se nos permita crear la nueva modalidad de manera rápida, solamente con que la universidad lo apruebe, también tiene que existir la parte presupuestaria. Y así debe ser. No es cuestión de mantener un presupuesto que tuvimos hace un año cuando había pandemia, y cuando ya queremos regresar a presencialidad no puede ser el mismo presupuesto. Estamos hablando de presupuestos superiores porque hay que contratar personal. Yo le decía hace un momento, nosotros solo para regresar a lo mismo que estaba el año en febrero del 2020, todavía tendremos que contratar 400 personas más a la fecha, que todavía no hemos contratado porque obviamente todavía no continuamos en la normalidad 100%, pero se ha ido contratando al personal porque los requerimientos son superiores. El presupuesto debe mejorar si quieren que se aumente el cupo a las universidades. Y en el tema de mantenimiento de áreas tecnológicas, me imagino que necesitan también invertir recursos en este momento porque durante más de un año de pandemia hay tal vez laboratorios que tienen que recibir el respectivo mantenimiento. Sí, es obvio. O sea, nosotros ahorita estamos revisando lo que es pintura, se va a hacer en estos momentos, mantenimientos. Antes que iniciemos clase el siguiente semestre se ha aprobado ya para que los profesores tengan computadoras personales que la universidad les va a dar para que ya tengan sus equipos. Estamos viendo también, revisando obviamente laboratorios de computación, de biología, de química y todo, que obviamente ya eso comenzó a mover el presupuesto. Eso es lo que les decía, el presupuesto va a comenzar a moverse a partir de ahora que ya tenemos obviamente estabilidad en cuanto al proceso de vacunación. La Universidad de Guayaquil ha sido fundamental en esa área de la vacunación. Nosotros aportamos con 4 puntos de vacunación. Además, tuvimos profesionales y estudiantes nuestros en casi todos los puntos de vacunación de la ciudad. Y actualmente es la única universidad, por lo menos de la región, que tiene punto de vacunación. Aquí todavía hay un punto de vacunación, porque en las demás universidades ya cerraron. Solo la Universidad de Guayaquil tiene su punto de vacunación y seguimos en esto. Nosotros creemos que es importante la parte presupuestaria para que todo esto vuelva, digamos, a la normalidad.
Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctor. No, usted, pues, gracias por la apertura siempre de Ecuador en Directo. Un abrazo a todos sus televidentes por medio de las redes sociales y por los medios digitales. Un abrazo. Están las puertas abiertas de la Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias al doctor Francisco Morán Peña, rector de la Universidad de Guayaquil. Hemos hablado sobre el proyecto de ley orgánica de educación superior y las situaciones, problemas que hay en la parte económica que no se resuelven, pagos de jubilados. Pues bueno, ojalá que pronto llegue la solución y el gobierno entregue los recursos.